La historia de Sansón. En aquellos días oscuros, cuando Israel gemía bajo el yugo de los filisteos durante 40 años, el Señor fijó su mirada en una familia de la tribu de Dan. En la región de Sora vivía un hombre llamado Manoa, cuya esposa cargaba la pesada cruz de la esterilidad, un estigma que la había acompañado durante largos años de matrimonio. Un día, mientras ella descansaba en los campos que rodeaban su hogar, una luz celestial rasgó el aire y ante sus ojos apareció un ser majestuoso, un ángel del Señor, cuya presencia iluminó todo el lugar. Con voz que mezclaba autoridad y dulzura, el mensajero divino pronunció palabras que transformarían no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Mira, aunque eres estéril y no has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas nada inmundo, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Temblando de emoción y asombro, la mujer corrió a buscar a su esposo Manoa, quien, al escuchar tan extraordinario mensaje, se postró en oración, suplicando al Señor que el ángel regresara para instruirlos sobre cómo deberían criar al niño prometido. El Señor, en su misericordia, escuchó la súplica de Manoa. El ángel apareció nuevamente, esta vez ante ambos esposos, reiterando las sagradas instrucciones. El niño sería consagrado a Dios desde el vientre materno como nazareo, una señal viviente del pacto entre Dios y su pueblo. Su cabello nunca sería cortado, símbolo visible de su consagración. Sus labios jamás probarían el fruto de la vid ni bebida fermentada alguna, y su cuerpo se mantendría puro de todo lo inmundo. La promesa divina se cumplió, y en el momento señalado, el llanto de un recién nacido resonó en aquella casa de Sora. Le pusieron por nombre Sansón, que significa pequeño sol, pues estaba destinado a ser una luz de esperanza para Israel en tiempos de oscuridad. Desde sus primeros días, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, marcando el inicio de una vida que alteraría el curso de la historia de su pueblo. Mientras el pequeño Sansón crecía, sus padres guardaban celosamente el secreto de su consagración, observando con asombro cómo el poder divino se manifestaba en su hijo. Su cabello, que jamás conocería el filo de la navaja, crecía como una corona de gloria, testimonio visible de su pacto con Dios. Y así, en los campos de Dan entre Sora y Estaol, el futuro libertador de Israel se preparaba para cumplir su destino, mientras el Espíritu del Señor comenzaba a manifestarse en él, moldeándolo para la gran misión que tenía por delante. El joven Sansón se alzaba como una figura imponente entre los suyos. Sus pasos hacían temblar la tierra mientras caminaba por los viñedos de Timnat, donde el Espíritu del Señor lo había dotado de una fuerza que superaba la imaginación humana. Sus hazañas comenzaron a resonar por toda la región, susurradas con asombro y temor por aquellos que las presenciaban. Un día, mientras recorría los límites entre las tierras de Israel y Filistea, sus ojos se posaron en una joven filistea cuya belleza lo cautivó instantáneamente. El fuego del amor, impetuoso y ciego, se encendió en su corazón. Regresó a casa y ante la consternación de sus padres declaró con firmeza: «La he visto en Timnat. Ahora pues, tomádmela por mujer». Sus padres, guardián del pacto nazareo, le suplicaron: «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos». Pero Sansón, movido por una pasión que nublaba su juicio, insistió: «Tómamela por mujer, porque ella me agrada». Durante uno de sus viajes a Timnat para cortejar a la joven, un rugido estremecedor rompió el silencio. Un león joven, feroz y hambriento, saltó hacia él desde los viñedos. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y con sus propias manos, como quien desgarra un cabrito, despedazó al león sin más arma que su fuerza sobrenatural. Este acto prodigioso quedó guardado en su memoria como un secreto que más tarde se convertiría en la clave de un enigma fatídico.
Llegó el día de la boda, una celebración que duraría 7 días según la costumbre. 30 jóvenes filisteos fueron invitados como compañeros del novio, aunque más parecían guardianes que festejantes. Sansón, inspirado por el encuentro con el león y el panal de miel que posteriormente encontró en su cadáver, propuso un acertijo a los invitados. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. La apuesta era alta: 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa si resolvían el enigma. El mismo precio deberían pagar ellos si fallaban. Durante 3 días, los filisteos se devanaron los sesos intentando descifrar el acertijo, hasta que, frustrados y amenazantes, acudieron a la nueva esposa de Sansón. «Seduce a tu marido», le exigieron, «para que nos explique el acertijo, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre». La mujer, atrapada entre la lealtad a su esposo y el temor por su vida, empleó sus lágrimas y ruegos durante días presionando a Sansón. «¿No me amas? ¿Por qué me ocultas el secreto?». Al 7º día, cediendo ante el incesante llanto de su esposa, Sansón reveló la respuesta. Ella inmediatamente la compartió con sus paisanos, quienes, antes de la puesta del sol, se presentaron ante Sansón con aire triunfal. «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que el león?». La ira de Sansón se encendió al comprender la traición. El Espíritu del Señor vino sobre él nuevamente, y descendiendo a Ascalón, mató a 30 filisteos, tomó sus vestidos y los entregó a quienes habían acertado el enigma. Ardiendo en furia, abandonó la fiesta y regresó a la casa de su padre, dejando tras de sí el preludio de una guerra que apenas comenzaba. Esta traición marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que transformarían a Sansón de un joven enamorado en un vengador implacable contra los filisteos, cumpliendo así, aunque de manera inesperada, el propósito divino de comenzar a liberar a Israel. Las hazañas de Sansón se elevaron como leyendas vivientes, susurradas con temor y asombro en cada rincón de Israel y Filistea. Cada acto de su fuerza sobrenatural escribía un nuevo capítulo en la épica de su vida, marcando la tierra con el sello indeleble de su poder. El encuentro con el león, aquella primera manifestación pública de su fuerza divina, resonaba aún en los valles de Timnat. El rugido de la bestia había sido silenciado por las manos desnudas del nazareo, que como tenazas de hierro habían desgarrado las fauces del depredador. Donde otros hombres hubieran encontrado muerte segura, Sansón halló apenas el preludio de sus proezas. Pero fue la traición de su esposa filistea la que desató una venganza de proporciones míticas. En su ingenio terrible, Sansón capturó 300 zorras, las ató cola con cola en pares y entre cada par colocó una tea encendida. Las bestias, enloquecidas por el fuego, corrieron desenfrenadas por los campos de los filisteos, incendiando los trigales maduros, las viñas y los olivares. Las llamas devoraron las cosechas, transformando la tierra fértil en un mar de fuego y cenizas. El cielo se tiñó de rojo, mientras las columnas de humo se elevaban como testigos mudos de su venganza. Pero los filisteos, sedientos de represalia, persiguieron a Sansón hasta Judá. Allí, en la peña de Etam, donde se había refugiado, 3000 hombres de Judá, temerosos de la ira filistea, subieron a entregarlo. Lo ataron con cuerdas nuevas, creyendo poder domar su fuerza. ¡Qué equivocados estaban! Cuando lo llevaron ante los filisteos, que ya se acercaban gritando de júbilo, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder arrollador. Las cuerdas en sus brazos se volvieron como lino quemado, deshaciéndose ante la explosión de su fuerza. Y allí, en el campo de batalla, Sansón vio una quijada de asno, fresca aún. La tomó en sus manos y lo que siguió fue una danza mortal de proporciones épicas. Un hombre contra un ejército, la quijada silbando en el aire como una guadaña de muerte. 1000 guerreros filisteos cayeron ese día bajo el arma más humilde que pudiera imaginarse, sus cuerpos apilados como gavillas en tiempo de cosecha. Exhausto tras la batalla, sediento hasta la muerte, clamó al Señor: «Tú has dado esta gran victoria por mano de tu siervo, ¿y moriré ahora de sed?». Y Dios, fiel a su siervo,
hendió la cuenca que hay en Lei y de ella brotó agua para renovar sus fuerzas. Pero quizás la más audaz de sus proezas fue en Gaza, la ciudad fortificada de los filisteos. Cercado por sus enemigos, que esperaban al amanecer para matarlo, Sansón se levantó a medianoche. En un acto de desafío supremo, no solo evitó la emboscada, sino que arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y cerrojos, las cargó sobre sus hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón, una distancia de casi 40 millas. La imagen de un solo hombre cargando las puertas de una ciudad, símbolo de su poder y seguridad, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de ambos pueblos. Cada una de estas hazañas alimentaba la leyenda de Sansón, el juez de Israel cuya fuerza provenía del Espíritu del Señor. Sus actos, más que simples demostraciones de poder, eran señales para Israel y advertencias para sus enemigos. El Dios de Israel no había abandonado a su pueblo. El eco de estas proezas reverberaría a través de las generaciones, recordando a todos que cuando el Espíritu del Señor viene sobre un hombre, no hay límite para lo que puede lograr. En el verde valle de Sorek, donde las vides maduraban bajo el sol de Canaán, Sansón encontró a quien sería el instrumento de su caída. Dalila, cuyo nombre significa delicada o seductora, cautivó el corazón del poderoso juez con una belleza que rivalizaba con la de las auroras sobre el Mediterráneo. Los príncipes de los filisteos, astutos como serpientes, vieron en este amor la oportunidad que tanto habían esperado. Se acercaron a Dalila con susurros de riqueza y promesas de gloria. «Sedúcelo y descubre dónde reside su gran fuerza», le propusieron, «y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata». El tintineo de la plata prometida resonó más fuerte en su corazón que los juramentos de amor. Así comenzó la danza mortal del engaño. Dalila, tejiendo una red de dulces palabras y falsas súplicas, comenzó su asedio. «Dime, te ruego, ¿dónde reside tu gran fuerza? ¿Con qué podrías ser atado para someterte?» Sansón, jugando con el peligro como quien danza al borde de un precipicio, respondió con una mentira. «Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre». Mientras dormía, Dalila lo ató, pero cuando gritó, «Los filisteos sobre ti, Sansón», él rompió los mimbres como quien rompe un hilo de estopa. La danza continuó. Una segunda vez, Dalila probó con cuerdas nuevas que jamás habían sido usadas. Nuevamente, Sansón las rompió como hilos de telaraña. Una tercera vez, ella tejió las 7 trenzas de su cabello en el telar, pero él arrancó la estaca del telar con la tela. Cada día, Dalila intensificaba su asedio emocional. «¿Cómo puedes decir, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? 3 veces me has engañado ya, y no me has descubierto aún dónde reside tu gran fuerza». Sus palabras, como gotas incesantes, comenzaron a erosionar la voluntad del fuerte. Día tras día lo presionó, hasta que el alma de Sansón fue turbada hasta la muerte. Finalmente, en un momento de fatídica debilidad, el secreto guardado durante toda una vida brotó de sus labios. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como cualquier hombre». Dalila supo que esta vez había alcanzado el corazón de la verdad. Envió mensaje a los príncipes de los filisteos: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Esa noche, mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, hizo llamar a un hombre que rapó las 7 trenzas de su cabeza. En aquel momento sombrío, mientras los mechones de cabello caían silenciosamente al suelo, la fuerza sobrenatural que había sido su compañera desde la juventud comenzó a abandonarlo. El pacto nazareo, visible en aquella cabellera nunca cortada, yacía ahora en el suelo como símbolo de su traición al voto sagrado. Cuando Dalila gritó por última vez, «Los filisteos sobre ti, Sansón», él despertó de su sueño pensando, «Saldré como las otras veces y me sacudiré». Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. En ese momento terrible, comprendió que su fuerza no residía realmente en su cabello,
sino en su fidelidad al pacto con Dios, un pacto que ahora yacía roto como su propio corazón. Los filisteos lo capturaron con facilidad, y aquellas manos que habían despedazado leones fueron atadas con cadenas de bronce. Aquellos ojos que habían mirado con amor a quien lo traicionó fueron arrancados de sus cuencas. El poderoso Sansón, juez de Israel, fue reducido a un prisionero ciego, destinado a moler grano en la cárcel de Gaza. En las profundidades de la prisión de Gaza, donde la oscuridad perpetua se fundía con las tinieblas de sus ojos arrancados, Sansón giraba la pesada piedra del molino. Sus pasos circulares marcaban un ritmo monótono, como el pulso lento de un gigante caído. Los filisteos se regocijaban al ver a su antiguo terror reducido a una bestia de carga, encadenado y ciego, objeto de burlas y escarnios. Pero en la oscuridad de su cautiverio, algo comenzó a cambiar. Mientras su cabello crecía nuevamente, también crecía en su corazón el arrepentimiento. En el silencio de su prisión, sus oraciones se elevaban como susurros hacia el cielo, recordando el pacto que había quebrantado y anhelando una última oportunidad de servir a su Dios. Llegó entonces el día de una gran festividad en honor a Dagón, el dios pez de los filisteos. El templo se llenó con los príncipes y nobles, mientras en las terrazas superiores se congregaban 3,000 hombres y mujeres. El vino fluía y las risas resonaban cuando alguien gritó: «Traed a Sansón para que nos divierta». Lo sacaron de la prisión, y aquel que una vez había sido el terror de Filistea, ahora era conducido por un muchacho que guiaba sus pasos inciertos. Las burlas y los insultos llovían sobre él mientras lo exhibían como trofeo de guerra. El templo retumbaba con las risas y los gritos de victoria. «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». En medio de la humillación, Sansón habló al muchacho que lo guiaba. «Déjame palpar las columnas sobre las que descansa el templo, para recostarme sobre ellas». Su voz, aunque humilde, ocultaba el rugido de una última batalla por librarse. Cuando sus manos tocaron las columnas centrales, el antiguo poder pareció despertar en sus músculos. Pero esta vez no era la arrogancia de su juventud la que lo movía, sino una humildad nacida del sufrimiento. Elevó entonces su última oración, palabras que resonarían a través de los siglos. «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». En ese momento supremo, abrazó las columnas, una con su derecha y otra con su izquierda. Su voz retumbó por última vez en el templo: «Muera yo con los filisteos». Y con una fuerza renovada por la gracia divina, arqueó su cuerpo, tensando cada músculo, cada fibra de su ser. Las columnas comenzaron a ceder. Un crujido ominoso recorrió la estructura. Los gritos de júbilo se transformaron en gritos de terror cuando el techo comenzó a desplomarse. En un estruendo apocalíptico, el templo entero se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así murió Sansón, en un acto final de sacrificio y redención, matando más filisteos en su muerte que los que había matado durante su vida. Su cuerpo quedó sepultado entre las ruinas del templo de Dagón, pero su espíritu había alcanzado finalmente la victoria que Dios había planeado desde el principio. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron y tomaron su cuerpo. Lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Había juzgado a Israel 20 años y su historia quedaría grabada para siempre en la memoria de su pueblo como un testimonio de la fuerza divina, la debilidad humana y el poder redentor del arrepentimiento. La saga de Sansón resuena a través de los siglos como un espejo donde la humanidad puede contemplar sus propias luchas, triunfos y caídas. Sus lecciones, talladas en la piedra del tiempo con el cincel de la experiencia, nos hablan con una voz que trasciende las edades. Como el roble que hunde sus raíces en la tierra profunda, la fuerza de Sansón no residía realmente en sus cabellos, sino en el pacto sagrado que éstos representaban. Su cabellera nazarea era el símbolo visible de una promesa invisible,
un recordatorio constante de su consagración a Dios desde el vientre materno. Cuando el filo de la navaja cortó sus trenzas, no fue la pérdida del cabello lo que lo debilitó, sino la ruptura de ese vínculo sagrado con lo divino. Su historia nos enseña que la verdadera fortaleza nace de la fidelidad a los compromisos espirituales y que los votos hechos ante Dios no son meras palabras que se lleva el viento, sino anclas que sostienen nuestra alma en las tempestades de la vida. Como un río desbocado que arrasa todo a su paso, las decisiones impulsivas de Sansón tallaron un camino de consecuencias irreversibles. Su matrimonio con la mujer filistea, su confianza ciega en Dalila, sus arranques de ira descontrolada. Cada elección precipitada añadía un eslabón más a la cadena que finalmente lo arrastraría a su caída. Su vida nos advierte que la fuerza sin prudencia es como una espada sin empuñadura. Hiere tanto a quien la blande como a sus enemigos. El corazón de Sansón, fuerte para despedazar leones pero vulnerable ante las lágrimas de una mujer, nos enseña sobre el peligro de depositar nuestra confianza en quien no la merece. Como una fortaleza que cae no por la fuerza de los arietes, sino por la traición desde dentro, Sansón fue vencido no en el campo de batalla, sino en la intimidad de la confianza traicionada. Su historia nos recuerda que debemos guardar con celo los secretos de nuestro corazón y discernir sabiamente en quién depositamos nuestra confianza. Pero quizás la lección más poderosa de Sansón brilla en sus últimos momentos, cuando en la oscuridad de su prisión y de su ceguera encontró el camino de regreso a Dios. Como el fénix que renace de sus cenizas, su historia nos muestra que no hay caída tan profunda que la gracia divina no pueda alcanzar, ni fracaso tan grande que el arrepentimiento sincero no pueda redimir. En sus últimos momentos, encontró una grandeza mayor que todas sus hazañas anteriores: la humildad de reconocer su dependencia total de Dios. Su última oración, nacida no de la arrogancia, sino de la humildad, no buscando su gloria, sino la justicia divina, nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la rendición espiritual. Como el grano de trigo que debe morir para dar fruto, Sansón encontró su victoria más grande en su sacrificio final. Su vida nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras debilidades y fracasos para cumplir sus propósitos. La inclusión de Sansón en el capítulo 11 de Hebreos, el Salón de la Fe, nos asegura que Dios no mide a sus siervos por sus caídas, sino por su fe y arrepentimiento final. Así, la historia de Sansón permanece como un testimonio eterno de que en el reino de Dios no son nuestras fuerzas las que cuentan, sino nuestra fidelidad. No nuestros éxitos, sino nuestro arrepentimiento. No nuestro poder, sino nuestra sumisión a su voluntad.